estamos estudiando el libro de Malaquías, donde el Señor lleva a cabo una serie de exhortaciones al pueblo. La primera exhortación tenía que ver referente a si ellos entendían cuánto Él los amaba. ¿Se acuerdan? La segunda exhortación tenía que ver con respecto al temor reverente al Señor y no darle las obras al Señor. La tercera exhortación tenía que ver con la infidelidad que el pueblo tenía en las relaciones, ya sea entre ellos o las relaciones conyugales. La cuarta exhortación tenía que ver con respecto a la justicia de Dios y cómo ellos en realidad acusaban a Dios que era injusto, ¿no es cierto? Y él indica la primera y segunda venida de Cristo. Y la quinta amonestación es la que vamos a ver hoy día o a partir de hoy día y tiene que ver con el uso del dinero. Fíjense, vamos a ver el texto de hoy, que en realidad ya partimos leyéndolo un poco la semana pasada y vamos a leer desde el versículo 5 hasta ahora hasta el 8, pero vamos a llegar hasta el 9. Dice así, Malaquías 3 del 5 al 8. Vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes, no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ese es el texto de hoy, que tenemos que conversar y analizar. Vamos al versículo 5. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 5, el Señor los amonesta por 5 temas. 5 temas que están ahí presentes. Dice hechicería, es decir, ocultismo. Dice, yo también vengo a juicio por sus adulterios, es decir, inmoralidad sexual. Tercero dice, porque son mentirosos, juran mentira. Y después, cuarto y quinto punto, fíjense, tiene que ver con respecto al mal uso del dinero. Porque el cuarto punto dice, porque defraudan en su salario al jornalero, la viuda y al huérfano. Y, al final, quinto punto, los que hacen injusticia al extranjero. Y eso también tenía que ver en su época, lo mismo vemos hoy en día, que de repente, ¿no es cierto?, hay personas codiciosas, avaras, malintencionadas, que empiezan a ocupar a extranjeros como esclavos, ¿no es cierto?, sin pagarles. Entonces tiene también que ver con el dinero, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, toda clase de males. Así que el texto de hoy que vamos a trabajar tiene que ver con el dinero y tenemos que analizar nuestra propia vida al respecto y ver qué es lo que el Señor nos está pidiendo. La verdad es que no vamos a alcanzar a ver todo lo que dice el texto al respecto hoy día, así que vamos a partir por una sección. La palabra de Dios dice en ese versículo, en el versículo 5, que ocupar mal los dineros, que el ser avaros en lo que hacemos o en ser codiciosos en lo que hacemos acarrea juicio. Porque fíjese el versículo 5 lo que dice. Dice, yo vendré a juicio. ¿Y vendré a juicio por qué? Dice, por esto, por no pagar lo justo a los trabajadores, no están pagando lo que deben pagar. Por no pagar lo justo en los negocios. Por no pagar lo justo en las compras y en las ventas. Por todo hacerlo como el mundo lo hace, cuando ustedes no son del mundo. Porque ustedes son de Sion. Ustedes son pueblo de Dios. Por tanto, no nos podemos regir en nuestra economía como el mundo se rige en la economía. Porque es verdad, en Chile todo el mundo roba, pero tú no eres todo el mundo. Tú eres hijo del Señor. Y por tanto, tu economía está regido no por lo que la sociedad hace, sino por la palabra del Señor y cómo se vive en el reino de los cielos. El uso del dinero sin entender que Dios está siempre junto a nosotros, sin entender ni temer a su santidad y su justicia, sin considerar que Jehová de los ejércitos está ahí. El uso del dinero sin la consideración del Señor, la verdad es que acarrea muerte, dice el texto. Acarrea muerte, porque acarrea destrucción. El Dios santo y bondadoso aborrece la injusticia. Porque Él es bondadoso, Él aborrece la injusticia. Él odia la avaricia, porque Dios no es avaro, porque Dios es bondadoso. A tal punto que nos ha entregado todo a nosotros. No se quedan las cosas para sí mismo. Nos entrega a nosotros por medio de Cristo. Por tanto, dice el texto que Dios debe intervenir, porque si Él es bueno y Él ve que andan aprovechándose y esclavizando y robando, ¿qué tiene que hacer un Dios bueno? Un Dios bueno tiene que enjuiciar.
Si no, no sería bueno. Entonces él dice acá, esto trae juicio. Pero en este texto le advierte al pueblo, le dice, arranquen de ese juicio. Porque yo tengo que juzgar esto, dice el Señor. Espero que tú no seas parte de estos que voy a enjuiciar. Entonces en estos textos, uno generalmente lo lee y dice, oye, sería bueno para la otra persona, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, no, te lo digo a ti para que tú no seas enjuiciado, para que tú no te arranques. Porque yo, Jehová, versículo 6, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por quién es Dios, no por quién somos nosotros. Porque la verdad es que si hubiese sido por nosotros, el Señor ya tendría que habernos consumido. Porque nosotros muchas veces nos hemos aferrado a estas cosas que menciona el texto. A mentira, a inmoralidad o al mal uso del dinero. Y es el tema que nos vamos a centrar hoy día. El Señor, más aún, mis queridos, el Señor debiera haber consumido este planeta hace 2000 años atrás. Cuando el ser humano mató a su amado hijo, que él entregó. Y imagínense un padre furioso porque su hijo amado es martirizado. Ahí el Señor debería haber destruido el planeta. Y no lo hizo. ¿Por qué? Pedro dice que no lo hizo por misericordia, esperando a que procedamos a arrepentimiento. El Señor debería haber destruido este planeta hace 1900 años, cuando después del primer siglo, toda la primera generación de apóstoles y siervos del Señor fue asesinada y martirizada por el mundo. Ahí, al menos yo creo que a cualquiera de nosotros se nos hubiese acabado la paciencia. Oye, mataron a tu hijo y después mataron a toda la primera iglesia. Ah, no, hasta aquí llegamos. Y no fue así. Él esperó en misericordia. El Señor debiera haber destruido este planeta hace 1600 años, cuando después de las primeras 10 persecuciones del Imperio Romano, los cristianos fueron comidos por animales, fueron quemados en las hogueras y ocupados como linternas por las calles, crucificados a lo largo de las calles, y uno dice, ¿por qué no destruyó ahí el planeta? Por misericordia, esperando a que procedamos a arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor destruye finalmente la tierra, nadie va a poder decir, oye, qué enojón. No. El Señor es grande en misericordia, tardo para la ira. Y si hoy día, siglo XXI, todavía no estamos destruidos, es porque Él no cambia. Por eso no han sido consumidos. Porque Él no cambia en misericordia y en bondad. Y Él es bueno. El Señor es bueno. Si hoy día, 24 de abril 2022, aún no nos cae un meteorito encima y quema toda la tierra, es por su misericordia. ¿No es cierto? Porque Él podría haberlo hecho ya hace tantos siglos y milenios. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes. No la han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué nos dice hoy día el Señor? Vuélvanse a mí. Nos sigue diciendo lo mismo. Que tiene paciencia el Señor. A mí realmente me sorprende. Porque de repente uno escucha algo, uno se junta con una persona, escucha algo, se junta con otra, y al pasar los años, uno se da cuenta que siempre es lo mismo. Y uno dice, oye, yo a veces me canso, después de estar sirviendo, no sé, 20 años en la iglesia, y el Señor lleva milenios diciendo lo mismo. Entonces uno dice, Señor, que eres bueno, que eres misericordioso. Eres misericordioso. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mí y de mis leyes. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse de su avaricia, de su codicia, de su amor al dinero, de sus engaños, de sus robos, de su aprovechamiento, de sus malas administraciones de las platas que no son nuestras, son de Dios. El Señor nos está llamando en toda área y debemos santificarnos, mis queridos. Debemos buscar del Señor. El problema es que muchas veces somos como los israelitas. Y como les decía, cuando escuchamos esto decimos, oye, mi jefe debería venir para que me suba el sueldo. O esto lo debería escuchar tal persona o el gobierno y no asumimos nuestro propio pecado. Porque acá en Chile todo el mundo reclama que roban. ¡Ay, que roban, que roban! Y la pregunta es, ¿y vos? Bueno, eso en chileno. Claro, a microescala. A microescala. No, es que los políticos, sí, pero ¿quién puede tirar la primera piedra acá? El Señor te amonesta a ti, me amonesta a mí. Y nos dice, y tú nunca has robado, nunca has apropiado nada. Y el pueblo dice, no, ¿nosotros en qué? ¿En qué te hemos robado? A mí me robaron, dice el Señor. Nosotros, dice. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos?
Si yo estoy impeque. Y el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta, no, pues Señor. ¿Cómo? Pues ustedes me han robado. ¿Yo? Pero Señor, ¿sí? ¿En qué te hemos robado? ¿Y cómo continúa el texto? ¿En qué te hemos robado? Versículo 8. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado. Fuerte. La respuesta del Señor es fuerte. Sí, todos me han robado, dice. ¿En qué? En diezmo y ofrenda. Ahí me han robado. El diezmar significa apartar el 10% de nuestros ingresos y las ganancias que vamos teniendo, las cosechas que el pueblo va teniendo. Y ofrendar es dar un monto extra, aparte del diezmo, para alguna situación puntual. Así al menos lo vemos nosotros acá. Y vamos a detenernos hoy día a estudiar un poco el tema del diezmo. El tema de cómo la Biblia trata el tema. Porque el diezmo, muchos dicen, no, es que no sigue, que sí sigue. Miren, en realidad, todo es del Señor. Aquí la discusión no es solo del 10%. ¿No es cierto? No es una discusión de 10%. La verdad es que todo es del Señor y debo tener todo disponible para el Señor. Ahora, la enseñanza del diezmo, de este 10% que uno aparta al Señor de todos los ingresos, no es una enseñanza que es meramente Moisés. Esto lo vemos con Abraham, al inicio, ¿no es cierto? Dando el diezmo a Melquisedec. Después lo vemos con Jacob, cuando está en Betel y dice, Señor, si tú me traes de vuelta acá a esta tierra, yo te voy a dar el 10% de todo. Y después, claro, lo vemos en la ley de Moisés, donde ya se explica de una manera más detallada, y después lo vemos los profetas, como por ejemplo ahora en Malaquías, y después a continuación lo vemos con Cristo. Y fíjense cómo Cristo lo trata con los fariseos. Los fariseos diezmaban de todo, ¿sí? Lo hacían súper bien así. Dice que hasta la menta, alguien le regalaba un pedacito de menta, sacaban una hoja, lo pesaban, decían, esta hojita es del Señor. No tengo idea qué hacían con la hoja, pero... Y dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante? Claro, la motivación que está detrás y cómo nosotros actuamos. En realidad debemos actuar en misericordia, en justicia y creyendo en el Señor, porque sin fe no se puede agradar al Señor, ¿sí? Pero fíjense la frase que sigue, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está diciendo, oye, ustedes diezman de todo, ya, perfecto. Pero ¿y sus motivaciones y su corazón? ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen para hacerse los lindos? ¿Lo hacen para que los vean? ¿Lo hacen para qué? ¿Lo hacen porque piensan que con eso se ganan el cielo? ¿Cuál es la motivación? Entonces dice, fíjense, esto era necesario hacer, ¿y de qué está hablando? Del diezmo. Sin dejar de hacer aquello. Es decir, una motivación íntegra ante el Señor. Y por tanto, con esta frase nosotros creemos que el diezmo se perpetúa, porque Cristo no está negando el diezmo. Está diciendo, ojo, que no es solo la acción externa. Nosotros como creyentes hacemos todo motivado en el amor al Señor y para glorificarlo a Él. No es un ritual, ¿no es cierto? Es voluntariamente y de corazón. Por eso acá en la iglesia no tenemos un listado de diezmadores, porque eso te puede confundir en el corazón, po. Porque, no sé, pues publicar un listado de diezmadores y después uno dice, que yo quiero estar en el listado. Y no, pues esa no es la idea. El tema es que uno lo haga secretamente ante el Señor, po. Porque esto tiene que ser de corazón, con alegría y voluntariamente. Es decir, es necesario hacerlo sin dejar hacer aquello. Es necesario diezmar, pero también con justicia, con misericordia, con fe. Por tanto, entendido eso, veamos con un poquito más detalle cómo lo trata la ley de Moisés el tema del diezmo. Son varios los textos y no los puedo leer acá en mucho tiempo, pero se los dejo de tarea. Anoten los textos. Levítico 27, del 30 al 33. Levítico 27, del 30 al 33. Números 18, del 8 al 32. Números 18, del 8 al 32. Deuteronomio 14, del 22 al 29. Deuteronomio 14, del 22 al 29. Y Deuteronomio 26,
del 1 al 16. Deuteronomio 26, del 1 al 16. Se los dejo a tarea para que vean que no le estoy inventando acá cuentos, ¿no es cierto? Porque ahora les voy a dar el resumen de esos textos, ¿ya? Porque no puedo leer todos esos textos acá. Les voy a resumir qué es lo que dice. Pero después, obviamente, ustedes eso llévenlo a la casa y juzgan si tengo razón en el resumen o no. ¿No es cierto? Que ya eso corresponderá a cada cual verlo, analizarlo en la casa. El resumen yo creo que es este. Cuando uno analiza esos textos de la ley de Moisés, vemos que se hacían tres cosas con el dinero de los diezmos. Concretamente, con los diezmos, el pueblo, los dirigentes debían hacer tres cosas. Punto 1. Con ese dinero se debía ir a celebrar un banquete familiar en el lugar donde iba a estar el tabernáculo o templo de Dios. Eso era lo primero que se hacía. Con ese dinero se iba y se celebraba un banquete familiar en el templo de Dios. Punto 1. Punto 2. Con ese dinero se sustentaba la obra del templo, sustentando a los levitas y a los sacerdotes. Ese era el segundo uso de los diezmos, sustentar a los sacerdotes y levitas. Tercer uso de los diezmos se ocupaba para dar a los más vulnerables del pueblo, es decir, en este caso, huérfanos, viudas y extranjeros. El Antiguo Testamento siempre menciona ese triunvirato, huérfanos, viudas y extranjeros. Hoy en día, la verdad es que puede haber también otros grupos vulnerables, ¿no es cierto? Pero entendemos que bajo ese triunvirato, de alguna forma, la idea que está detrás es abarcar a los más vulnerables del pueblo. Para esos tres usos. Esos tres usos del dinero y del diezmo se perpetúan en el Nuevo Testamento en la iglesia de Hechos. Cuando uno empieza a ver la iglesia de Hechos, cómo utilizaba los dineros, nos damos cuenta que se ocupaba para eso. Se ocupaba precisamente para eso, para ese triple, por así decirlo, ese triple propósito de los diezmos. Por ejemplo, Hechos 2, 45 al 47. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Paréntesis, nótese como el texto deja bien en claro que el diezmo, al menos para la primera iglesia, no era el techo de la dadivosidad, sino que era el piso de la dadivosidad. Sobre eso se trabajaba. Nadie reclamaba por dar el diezmo porque muchos daban todo. Entonces, en la primera iglesia es interesante que vemos que el diezmo no es tomado como un techo, sino que como un piso sobre el cual se ofrenda. Capítulo 4 de Hechos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Vemos entonces que en la primera iglesia el diezmo no era tope, el diezmo era base. Y sobre eso se trabajaba. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, en primer lugar porque Dios lo dio todo por nosotros. Dios lo dio todo por nosotros. Esto lo entregamos voluntariamente, no manipulados, ni forzados, ni nada. Lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos todo, tenemos a Cristo. Y con Él somos herederos y coherederos. Oigan, después todo este planeta es nuestro. Entonces, ¿qué me voy a hacer atado hoy día? Si vamos a reinar juntamente con Cristo. Así que en la primera iglesia nadie reclamaba por diezmo porque en general daban más. Ahora, volviendo al triple propósito que vemos acá presente. ¿Se acuerdan los tres propósitos que tenía el diezmo? Punto 1 era celebrar banquete en el templo de Dios con su familia. Se ve esto perpetuado en el Nuevo Testamento. Vemos que continúa, porque ahora se amplía la familia de Dios. Y que celebra un banquete, sí, cuando se juntan. Porque ahora el templo ya no está en Jerusalén, ¿no es cierto? Somos todos nosotros. Y nos juntamos. Y nuestro banquete principal es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Ahora, eso no quiere decir que no puedan comer galletitas cuando se juntan, ¿no es cierto? Yo sé que comen mucho más que galletas, pero al menos lo que vemos es que el diezmo, parte del diezmo que llega a una congregación, debe ser utilizado para sostener la obra, los ministerios, los estudios, los grupos pequeños, el funcionamiento de la iglesia local y todo lo necesario para que la familia de Dios se junte a comer la palabra de Dios. Parte de los diezmos tiene que ser para el sustento de ese funcionamiento, que todos nosotros nos podamos juntar y comer juntos palabra del Señor, llenos de gozo y llenos de alegría, como lo vemos acá en el libro de Hechos.
Parte del dinero de los diezmos debe ser utilizado para el funcionamiento de la iglesia local y debe velar, ¿no es cierto?, para que la familia se junte y se goce, alimentándose del Señor. Punto 2. Se utilizaban los diezmos para el sustento de los sacerdotes y los levitas. Hoy en día también es así, también lo vemos en el Nuevo Testamento, donde se nos dice, ¿no es cierto?, que a los ancianos, ¿no es cierto?, que enseñan la palabra del Señor, es bueno poder darles y sostenerlos económicamente. No tengo tiempo para meterme a todos los textos, pero ustedes los recuerdan. Vemos en el Nuevo Testamento también que esos dineros se ocupaban para el sustento del equipo pastoral. Tercer punto, se utilizaba para alimentar a los más vulnerables del pueblo, ¿no es cierto?, a huérfanos, viudas y extranjeros. Hoy en día lo mismo vemos en la primera iglesia, que lo dice bien explícito, ¿no es cierto?, cómo sostenían, y dice, en medio de ellos no había necesitados, en medio de ellos. No significa que la iglesia pueda también aportar hacia afuera, puede hacerlo, pero tenemos un mandato primario con la familia de Dios, de que entre nosotros no haya ninguno que esté necesitado realmente. Y para eso tenemos que conocernos y ayudarnos mutuamente. Y muchas veces eso funciona a través de una organización centralizada, aunque también muchas veces funciona de manera directa. Por eso les hablamos que diezmos y ofrendas van aparte, porque también uno, si bien diezma, al mismo tiempo también uno está ofrendando a hermanos que están necesitados, ¿no es cierto? El Espíritu nos va guiando a eso. Comprender este triple propósito del dinero, de los diezmos, nos hace responsables a todos. En primer lugar, por un lado, los encargados de la iglesia tenemos la responsabilidad de gastar los dineros que ustedes nos dan, de gastarlos de esta manera. Tiene que cumplirse el triple propósito con los dineros que dan. Pero al mismo tiempo también los hace responsables a ustedes, o a mí como diezmador, todos nosotros que diezmamos, nos hace responsables también de que donde nosotros diezmamos, se procure llevar a cabo eso. Me pongo un ejemplo. Si voy a una iglesia donde por años, no estamos hablando de una iglesia que está recién partiendo algo, sino que por años siempre todos los diezmos van al pastor, es raro. Y también uno es responsable de dónde pone el diezmo. Si la Biblia te dice que el diezmo tiene que tener un triple propósito, ¿no es cierto? Tampoco uno tampoco tiene que ser necio. Entonces, es necesario diezmar, pero también en conformidad a lo que dice la palabra. Y la palabra nos clarifica que esos diezmos deben ser ocupados para la obra, para que todos sean bendecidos comiendo juntos, para que se sustenten también a los pobres y para también la función pastoral. Entonces también, como iglesia, uno debe procurar eso. No es simplemente dar a tonta y a loca. Ahora, siempre es bueno dar. Ya, con eso no estoy diciendo que no den, pero siempre es bueno dar. Ahora, por eso, por lo mismo, generalmente una vez al año yo les explico abiertamente cómo manejamos las platas acá en la iglesia. Y hoy día yo creo que es el mejor momento para hacerlo. Ser transparentes con respecto a ustedes, cómo manejamos las platas, y normalmente les muestro un PowerPoint, pero aquí van a tener que imaginarlo en su mente. ¿Ya? Revisé las planillas de las platas esta semana para dárselo lo más certero posible. Ahora, ojo, obviamente los miembros de la congregación, si lo desean, pueden pedir el detalle de esto, no hay ningún problema. Y paréntesis dentro del paréntesis. A propósito de esto, les explico que nosotros como iglesia tenemos dos tipos de membresías. Una es la membresía eclesiástica, que consideramos miembros de la iglesia todos aquellos que han hecho el discipulado fundamental. Todos aquellos que han aprobado el discipulado fundamental, lo consideramos ya parte de la iglesia, porque significa que ya llevan varios años, ya entienden todo lo que enseñamos, y por eso nosotros automáticamente, de alguna manera, en nuestro fuero interno consideramos miembros eclesiásticos aquellos que hicieron el DF, ya el discipulado fundamental, esos 2 años, los 5 módulos y lo que significa la comunión. Pero tenemos una membresía que también es más específica, que es la membresía corporativa, que es distinto. No todos son miembros corporativos, uno se puede inscribir a ser miembro corporativo, que tenemos una asamblea una vez al año, donde revisamos las platas en detalle y donde se escoge un directorio, porque esa es la legalidad ante el Estado también, ¿sí? Todos los miembros eclesiásticos que quieran ser parte de la membresía corporativa pueden ir a secretaría y anotarse. Y el equipo anciano, el cuerpo pastoral, revisa eso y revisa si los aceptamos o no. No es que no los queramos aceptar, pero a veces hay casos que son complejos, ¿ya? Entonces, por eso lo revisamos. Y a propósito de la asamblea de la corporación, vamos a tener el último miércoles de mayo, vamos a tener reunión de asamblea. Y ahí les vamos a explicar el detalle de las platas, ¿no es cierto? Y el tema del directorio y todo eso. ¿Ya?
Cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis, cierro el tercer paréntesis, porque abrí como 3 paréntesis. Y ahora voy a cómo estamos gastando actualmente las platas como iglesia. ¿Ya? Es un aproximado, no les voy a dar cifras chiquititas, pero en este momento, cuando usted da a la congregación, un 44% de esas platas van a las remuneraciones de los funcionarios, que aproximadamente somos 10 en la congregación. Entre equipo pastoral, entre secretaría, entre auxiliares y los que funcionamos, más o menos somos 10. El 44% de su plata va a la remuneración de los funcionarios de la congregación. El 12% de la plata que usted da va a las misiones transculturales. Entonces, por ejemplo, usted dice, oye, yo quería ayudar en Mozambique, en la India, tú ya estás ayudando. Siempre es bueno orar más, y si quieres dar más, puedes dar más, pero ya cuando tú das a la congregación, el 12% de esa plata ya va a las misiones transculturales. De esa manera lo tenemos distribuido actualmente. O por ejemplo, tal vez tú dices, es que yo también quiero aportar a Villa Alemana y todo. Y sí, tú puedes aportar directamente si quieres, pero ya si tú estás diezmando la congregación, el 12% de eso va a la plantación de Villa Alemana. Actualmente, 12% de los ingresos van a la plantación. Lo otro, el 12% de los ingresos va a misericordia. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de interna y externa. Hablamos de una misericordia que son las canastas familiares. La misericordia incluimos también lo que son la alimentación de los indigentes el día martes, ¿no es cierto? Y va también cuando de repente damos como iglesia ayudas extraordinarias a situaciones específicas fuera de la iglesia, porque también de repente ayudamos fuera de la iglesia, obviamente. Es decir, no sé si me van siguiendo, pero más o menos el 44 va a funcionario, el 12 va a misiones, el 12 va a plantación, el 12 va a misericordia interna y externa, y después ahora cifras más chicas, el 7% va al programa Formación Pastoral de Aprendices. Usted está apoyando ese programa. ¿Cómo? Bueno, cuando da diezmo o ofrenda. El 7% va al arriendo de la Casa Chevers, ¿ya? Porque Casa Chevers no es nuestra, pues nosotros arrendamos ahí hace 20 años. Nuestra casa es quinta. Esa sí ya fue adquirida y comprada, ¿sí? Pero Chevers nosotros arrendamos. Y no la hemos ocupado los domingos, pero durante toda la semana se ocupa. Se ocupa en las reuniones, ¿no es cierto?, en los grupos, la alimentación de indigentes. Chevers se ocupa toda la semana igual. El 5% de los gastos va a los gastos generales del funcionamiento. Gastos generales de funcionamiento de la casa, que la luz, que agua, todo lo que... o limpieza, todo eso. Y el 1% va a los ministerios de la iglesia, ¿ya? Directamente a ministerios específicos que necesitan comprar algo y usted ayudó también. Entonces, así estamos gastando actualmente el dinero como iglesia local. Si usted no le gusta cómo gastamos el dinero, usted queda en libertad y no diezme entonces, pero diezme en otro lado. Si no quiere diezmar acá, porque no le gusta cómo estamos distribuyendo el dinero, diezme en otro lado, si nadie los obliga. Pero sí, la Biblia nos obliga a diezmar. ¿Me entienden la diferencia? ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos dice, y vuelvo al pasaje, versículos 7 al 9, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado. Al no diezmar, estamos robando ¿a quién? A Dios, po. Y uno dice, oye, pero qué texto más severo. Oigan, hasta en este mundo caído, el robo es penado por ley. Y eso que hay muchas cosas que no son penadas por ley y están mal, ¿no es cierto? Pero hasta acá en el mundo caído, robarle a una persona, incluso es penado por ley. ¿Cuánto más es caer bajo maldición al robarle a Dios? Porque la Biblia es bien clara al decir esto, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestros diezmos y ofrendas nacen de la convicción de que todo es de Dios y que por tanto, como dijo David por ahí, de lo recibido de su mano, le damos. Esto es como un hijo, o cuando mi hijo me da un regalo de cumpleaños, y yo sé de dónde sale ese regalo. Es la misma cuestión. Así mismo es con el Señor. Al Señor le damos de lo que Él me da. Pero no, ¿de dónde le voy a sacar? Si todo en realidad es de su bolsillo. Pero esa convicción es importante entenderla.
Que no es que, ¡ay, que me cuesta porque esto es mío! Nada es tuyo. Nada. Entonces, ¿para qué caer gratis bajo maldición? Dice el Señor. ¿Para qué me van a robar? No es necesario. No es severo decir caen bajo maldición. No, no es severo. Por eso yo les decía, miren, tal vez no les gusta, puede ser que a alguien no le guste cómo administramos acá las platas. Entonces son libres de no diezmar acá, pero nunca deje de diezmar. ¿Me explico o no? Porque es contra el Señor eso. Debemos apartar eso como un ejercicio continuo de decir, Señor, estas platas son tuyas, no son mías. Esto es tuyo. Lo entrego a ti y a tu gloria. Ahora, si usted no ha estado diezmando ni ofrendando, como les digo, el texto es severo porque está diciendo, está bajo maldición por robo. Está bajo la carga del pecado de la ley, la transgresión de la ley, porque robaste. Pero ahí es donde viene el evangelio de la buena nueva de salvación. Que el Señor dice, pero ¿sabes qué? Aún es tiempo de volver. Aún es tiempo. Todavía no partió la cárcel. Todavía te puedes arrepentir. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Hoy en día puedes aún ser libre de la maldición, acudiendo en arrepentimiento a los pies de Cristo, porque Cristo se hizo maldición para sacar de nosotros toda maldición. Debemos acudir a Él. Pero para acudir a Él, en primer lugar, tengo que entender lo grave que he pecado. Porque si no entiendo la gravedad de lo que he hecho, no acudo a Él. Y es grave. La Biblia lo pone como grave. Porque todo es del Señor. Entonces Jesús se hizo maldición para llevar toda nuestra maldición en la cruz. Debemos pedirle perdón. Debemos acudir en arrepentimiento. Ahora, ojo, el arrepentimiento en temas monetarios, la Biblia también es bien específica y dice tiene que haber fruto de arrepentimiento. Hay algunos pecados que uno se puede arrepentir de boca, pero hay otros que no basta la boca. ¿Sí? Hay pecados y pecados. Y en el caso de la plata, la Biblia menciona muchas veces que no basta con la boca. Les voy a dar un par de ejemplos. Primer ejemplo, ustedes se acordarán, Zaqueo. ¿En qué momento Jesús dijo, ha llegado la salvación a tu casa? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Una vez que Zaqueo se paró frente a todos los que estaban ahí en la casa y dijo, voy a dar la mitad de mis bienes, el medio compromiso. Ahí Jesús dijo, esa fe es verdadera. Porque una cosa es decir de boca y otra cosa que se haya parado públicamente, ya chiquillos, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Oye, ¿me entienden que con el tema de la plata, lamentablemente no basta con la boca? Lo vemos también en Lucas, capítulo 3. Y con este texto ya voy terminando. Lucas capítulo 3, Juan el Bautista está ahí exhortando al pueblo. Y fíjense los ejemplos que él da y cómo trabaja el tema. Entonces parte así, Lucas 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, es que tenemos a Abraham como padre, así que estoy salvadito. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Fíjense, él dice, den fruto de arrepentimiento. No me vengan con cuestioncita que no, es que nosotros somos judíos, somos descendientes de Abraham, nos salvamos por Abraham. No, dice él, hay que tener arrepentimiento. Si no, ¿cuál es el chiste? Po? Jesús murió por nuestros pecados para todo aquel que va arrepentido a sus pies. No para aquel que persevera en el pecado. ¿No es cierto? Entonces él dice, no, pues tienen que dar fruto de arrepentimiento. ¿Y cómo continúa? Y la gente le preguntaba diciendo, chuta, entonces ¿qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En vez de decirles, miren, junten las manos, agachen, ¿no es cierto?, la cabeza y digan, Jesús, perdóname y límpiame. En vez de eso dijo, tenéis 2 parcas, regala una. Yo no sé qué tiene eso que ver con la salvación. En esta área tiene todo que ver. Porque en realidad la fe se manifiesta en obras.
Entonces, sí, uno cree con el corazón, uno habla con palabras, pero también las manos deben hablar. Y en este tema del dinero, él dice esto, y nótese que aquí el fruto de arrepentimiento mencionado por Juan es la dadivosidad y la generosidad personal. La generosidad en busca de la equidad social. Fíjense, él dice, tú tienes 2 parcas, bueno, regala al que no tiene. Segundo ejemplo, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Nuevamente un ejemplo de plata. Él dice, den fruto de arrepentimiento. Nótese aquí el fruto de arrepentimiento mencionado en la justicia sin codicia, sin avaricia. En nuestro trabajo, por ejemplo, en las ventas. ¿Vaya a vender? Bueno, vende lo que corresponde. Vaya a recolectar la plata, en este caso los cobradores de impuestos, ¿no es cierto? Los publicanos cobraban los impuestos. Bueno, cobra lo justo y necesario. Ahí tú manifiestas fruto de arrepentimiento, en la justicia con la cual te manejas. Tercer ejemplo que da. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con vuestro salario. Tercer punto, plata nuevamente. Y le dice a los soldados, ustedes no anden extorsionando. Fíjense cómo el discurso, cuando él habla del arrepentimiento genuino, habla de un fruto de arrepentimiento y cómo cada uno de los ejemplos que ocupa Juan el Bautista tiene que ver con el uso del dinero y de las propiedades. Porque ahí se manifiesta verdaderamente si creo o no en el Señor. Se manifiesta verdaderamente si yo sé que todo es de Él, que yo dependo de Él, que en realidad todo es del Señor. Porque con el uso del dinero yo manifiesto si estoy apegado a la tierra o al cielo. Es una expresión genuina de una fe verdadera. Alguien puede engrupir, como se dice en chileno, mucho respecto a la fe, que no, que el Señor esto y lo otro. Pero cuando uno ve cómo maneja la plata, uno sabe qué tan cerca está el Señor o no. Mientras más lejos esté el Señor y más cerca de la tierra, más va a haber codicia y avaricia. Mientras más cerca el Señor, más desprendido de las cosas de la tierra y comprendiendo que todo es del Señor. Entonces, mis queridos, para ir concluyendo, los diezmos y ofrendas son un mandato del Señor necesario cumplir. Punto 2. Los diezmos deben ser utilizados para el sustentamiento de los obreros, el sustento de los necesitados y el funcionamiento de la obra de la iglesia local. Punto 3. No diezmar es robar a Dios y por tanto caer bajo maldición. Punto 4. ¿Hay solución para esa maldición? Sí, la cruz de Cristo. Gracias al Señor por eso. Gracias porque Él pagó por nuestros pecados. Ahora bien, punto 5. Debemos dar fruto de arrepentimiento en esta área. No basta solo con la boca. Esta es un área donde el Señor nos dice, da frutos concretos, porque es un tema que tiene que ver con obras concretas. Por tanto, vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a, mientras yo ore, yo lo que les pido, que ustedes tomen una decisión. ¿Se acuerdan que Malaquías antes decía, decidan de todo corazón glorificar al Señor? Ya, yo les pido que mientras yo ore ahora, ustedes tomen una decisión y un compromiso delante del Señor, de decir, Señor, yo voy a hacer esto y lo otro. Lo que Él ponga en ustedes, y que sea genuino, voluntario, porque nadie lo está obligando, ¿no es cierto? Y que sea de una manera alegre, no llorando. Señor, bueno. No, pues sí. Contento tiene que ser, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Entonces, esto es personal, esto lo ven entre ustedes y el Señor, pero vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque tú eres bueno. Gracias porque todo es tuyo y tú nos has permitido, Señor, disfrutarlo todos los días de nuestra vida. Disfrutamos del aire, del sol, de los pajaritos, de este pasto que está acá, Señor. Disfrutamos de la garuga de la mañana y disfrutamos, Señor, de la comida que todos los días nos das. Disfrutamos del sustento diario que es tuyo, no es de nuestro trabajo, es tuyo. Señor, tú nos has provisto toda la vida. Perdónanos por no darte a ti de lo tuyo. Perdónanos, Señor, por nuestro amor al dinero. Perdónanos por nuestro aferrarnos a las cosas terrenales. Señor, perdónanos por poner la esperanza en propiedades y en cuenta corriente. Perdónanos, Señor, cuando tú eres nuestra esperanza, cuando en Cristo lo tenemos todo. Señor, perdónanos por fijar la mirada en las cosas terrenales y no en ti. Te pedimos en este día que nos limpies. Límpianos, Señor. Gracias a tu obra en la cruz, límpianos de todo amor al dinero, de toda codicia, avaricia. Perdona nuestra falta de diezmos y ofrendas.
Queremos glorificarte a ti. Y si como congregación hemos administrado mal las platas, también te pedimos perdón. Y si tú quieres, Señor, que como congregación administremos distintas las platas, muéstranos, Señor, también. Queremos estar abiertos porque en realidad es tuyo, nada es nuestro. Todo es tuyo. Dirígenos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.